¿Cuál problema? Que tenían a sus afiliados mayores, jubilados, que demandaban muchos servicios. Y entonces idearon esta idea de decir, bueno, hagamos una cosa, para que las obras sociales no quiebren, separemos a los jubilados de los trabajadores en actividad. Y el Estado que arme una nueva obra social que exclusivamente se dedique a atender a jubilados y pensionados, ¿no? Como ustedes saben, el PAMI en realidad se llama Instituto Nacional de la Seguridad Social de Jubilados y Pensionados. Y es un nombre que nadie puede repetir y por eso todos lo llamamos PAMI. Ahora, según lo que nosotros sabemos, no hay nada peor que juntar en un sistema de seguro a todos individuos que son todos igual de malos en términos de calidad, ¿no? Porque obviamente que la demanda de las personas mayores, jubilados, de servicio de salud es mucho mayor que la demanda de una persona de 25 años. Ustedes no se van a acordar porque eran muy chiquitos. Durante todos los años 90 y más aún en la primera mitad en la primera década del siglo XXI, había una campaña muy fuerte de OSDE publicitando lo que llamaban el Plan Joven, ¿no? Que era un plan especial para menores de 35 años. Claro, ¿qué más quiere una empresa de seguros de tener muchos asegurados con baja probabilidad de siniestro? No sé. Una persona, en tiempos, no en nuestra época de pandemia, ¿no? Pero en tiempos normales, una persona de 30 años, ¿qué tipo de demanda de salud va a tener? Y si va a jugar al fútbol y se lastima. ¿No? Si hace algún deporte y tiene alguna lesión, pero en términos de comparados con la demanda que tiene una persona de 70 años, bueno, el PAMI va en contra de esa lógica. En lugar de tratar de tener a todos los individuos, tanto los buenos como los malos, en el mismo esquema, para que haya un subsidio cruzado de los buenos a los malos, de los no riesgosos a los riesgosos, el PAMI es un esquema donde acumula puros riesgosos. Entonces, desde el punto de vista de la lógica económica, es un negocio que nunca va a funcionar. Es imposible que el PAMI brinde buenos servicios y a su vez no pierda plata. Tan es así, hay una discusión tremenda, hay una demanda histórica de las organizaciones de jubilados que piden que el PAMI sea administrado por los jubilados. Hoy el PAMI, hoy no, desde hace muchos años, desde los años 90, el PAMI está intervenido por el Estado. ¿Por qué está intervenido por el Estado? Y porque el Estado lo financia. En el esquema actual, el PAMI es estructuralmente deficitario. O sea, ¿qué quiere decir que sea estructuralmente deficitario? Que los aportes que recibe de los trabajadores y de los jubilados no alcanza a cubrir los gastos. Es el tercer o cuarto presupuesto nacional el PAMI. Viene la provincia de la Nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el PAMI. La lógica sería que no existiera más el PAMI, que existiera un esquema donde estén mezclados los buenos y los malos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Bien, entonces, mientras busco el próximo PowerPoint, les tengo que hacer dos aclaraciones.
La primera aclaración que les tengo, más que aclaración, es un recuerdo. Recuerden que el examen es el 10 de mayo. El 7 de mayo vamos a tener clase repaso. En el cronograma original, la clase anterior al 3 de mayo, que era la fecha original del examen, era repaso. Ahora la clase repaso va a ser el 10. O sea que creo que nos quedan como 4 clases todavía, si mi memoria, si mi calendario funciona bien. Tenemos la clase del 30, no, 2 clases. La clase del 30, la clase del 3 de abril y listo. La clase del 7 es clase repaso. Bien, todo esto que nosotros estuvimos hablando hasta ahora respecto del sistema de salud estaba focalizado en el análisis de el mercado de salud en el que se juntan los prestadores de salud, la oferta del servicio de salud y la demanda del servicio de salud. Sin embargo, el mercado de salud o la industria de los servicios de salud tiene otras características que a los economistas nos resultan preocupantes. Iba a decir interesantes, pero son interesantes desde el punto de vista teórico, pero son preocupantes desde el punto de vista práctico. La misma situación de información asimétrica en términos de la relación entre el prestador del servicio de salud y el consumidor de servicio de salud se da aguas arriba, ¿no? Entre los proveedores de insumos para la industria de la salud y los prestadores de salud. Como ustedes deben saber, el negocio farmacéutico es el negocio legal más importante del mundo. No hay negocio, no hay sector económico que mueva más dinero que el negocio de los laboratorios. ¿No? Y el negocio de los laboratorios es un negocio que está, como estamos viendo hoy, con todo el debate de las vacunas del COVID, atravesado por la lógica del sistema de patentes, ¿no? Donde en la práctica un sistema de patentes no es otra cosa que un sistema de monopolio legal. Como yo necesito que haya inversión ¿cómo se llama? En investigación y desarrollo de vacunas y de medicamentos, necesito generar un mecanismo que retribuya esa inversión. Y ese mecanismo es las patentes, ¿no? Yo te garantizo un mecanismo yo te garantizo ingresos futuros a partir de garantizarte un monopolio. Ustedes, a ver, yo cerré el PowerPoint, pero por tonto, porque en realidad yo les había mostrado este gráfico. ¿No? Este gráfico mostraba el gasto en salud como porcentaje del producto, y lo que llamaba la atención, lo que llama la atención, es el alto nivel de gasto que tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema, sigue teniendo todavía, pues no se terminó de reformar, un sistema de salud altamente desregulado, ¿no? Donde, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, donde tenemos un sistema nacional de salud, en Estados Unidos no lo tenemos, ¿no? De hecho, Obama
una de las principales, o la principal política que adoptó a Obama en su segunda presidencia fue lo que se llamó el Obamacare, que era básicamente generar un sistema de salud, un seguro de salud obligatorio, con provisión pública, pero con producción privada, ¿no? Donde obligatoriamente todos los trabajadores, todos los ciudadanos tuvieran que tener un seguro, pero que la administración de ese seguro no estuviera a cargo del Estado, sino que podía estar a cargo también de las empresas privadas. Ahora, cuando nosotros vemos las cifras, ¿cómo se llama? Del gasto en salud, lo que aparece es que el gasto en salud en Estados Unidos es muy alto, muy alto. No, el mercado de salud, ese problema de información asimétrica explica lo que en los hechos, cuando uno mira los datos, queda en evidencia. Es un esquema de una tendencia creciente al aumento del costo de los servicios de salud. Cuando uno mira esto, ¿no? Esto es una foto del 2018. Si nosotros buscamos los datos del 2000 o de 1990, vamos a ver que el porcentaje de gasto en salud era menor. ¿Por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da justamente porque la simetría de información que hay en el mercado de salud genera cada vez más un aumento del costo. El ejemplo que para mí más explica, no sé si es el que más explica, es un ejemplo que nos permite entender cómo funciona el problema de la información asimétrica y la inflación de costos en el mercado de salud, es el mercado de las ecografías. Yo tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 15 y una de 20. Cuando la madre de mi hija estaba embarazada, ¿no? Como corresponde, ¿no? El médico nos mandaba a hacer ecografías. Y en ese momento las ecografías eran en video, en blanco y negro, ¿no? El ecógrafo te grababa un video con la ecografía. Al 5 años después, cuando ella estaba embarazada de mi segundo hijo, las ecografías eran en colores. Lo mismo, era el mismo aparato de video, el mismo ecógrafo, pero ahora el ecógrafo lo que hacía era, veíamos al bebé en colores. Ahora ya ni me acuerdo, hace varios años ya escuché que te hacen ecografías en 4 dimensiones. La pregunta obvia es, en términos de la productividad de ese gasto, ¿qué diferencia hay entre una ecografía sencilla en 2 dimensiones, en una ecografía que es un video y en una ecografía en 4 dimensiones? ¿No? ¿Es tanto mejor el servicio médico que me provee una ecografía en 4 dimensiones? Lo que sí está claro es que hacer una ecografía en 4 dimensiones es mucho más caro que una ecografía en 2 dimensiones. ¿No? Bueno, así tenemos un montón de situaciones donde lo que vemos, ¿se acuerdan de Akerlof y Schiller? ¿Quién se acuerda de Akerlof y Schiller? ¿Quién se acuerda cómo se llama el libro de Akerlof y Schiller? Nadie se acuerda.
¿no? Fishing for Fools. La hipótesis del libro de Akerlof y Schiller es, en el capitalismo, los empresarios que maximizan beneficios van a buscar maximizar beneficios de cualquier forma, dentro de lo que les permita la ley, obviamente. El marketing es la estrategia básica que tienen las empresas para maximizar sus beneficios. Convencernos a los padres primerizos de que es mucho mejor tener una ecografía en colores, en 4 dimensiones, que una ecografía en blanco y negro, es parte de ese negocio. La calidad es más o menos la misma. Lo que el médico necesita saber es que el bebé está sano. Eso lo alcanza. La primera ecografía que le hice a mi hija era una foto en realidad, ni siquiera un video. ¿No? Con la ecografía el médico sabía cuánto iba a medir y todo eso. Ahora lo ves en colores. El servicio no mejoró tanto. Lo que sí mejoró es la ecuación económica de los que prestan el servicio, porque es mucho más caro. Por eso, los prestadores de salud tienen problemas de costos. ¿No? Pues nosotros, hace un rato hablábamos de las campañas de la empresa de medicina de prepaga para capturar a los afiliados sanos, entre comillas, los buenos clientes. En realidad el problema que tienen las empresas de medicina prepaga es que los costos les suben constantemente. Les suben y de alguna forma necesitan generar ingresos para cubrir esos costos. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, entonces damos vuelta a la hoja y pasamos a otro tema. Empecemos con seguridad social. No, primero tenemos que hacer una aclaración obvia, pero no importa. Siempre más vale que sobren aclaraciones a que falten. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de jubilaciones y pensiones. La lógica del concepto de seguridad social tiene que ver con que al principio todos los sistemas de jubilaciones y pensiones, me estoy adelantando, luego lo voy a explicar con más detalle, responden a la lógica de un sistema de seguros. La palabra seguridad en la frase seguridad social no tiene que ver con el servicio de seguridad que nos presta la policía, sino que tiene que ver con un sistema de seguros. ¿Qué es la seguridad social? ¿No? Básicamente la seguridad social es un esquema de ahorro compulsivo. ¿Qué quiere decir que es un esquema de ahorros compulsivo? ¿No? Nosotros dijimos hace un rato, la seguridad social es un sistema que es el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es la lógica de un sistema de jubilaciones y pensiones? La lógica es tener un esquema que garantice ingresos cuando los individuos dejen de ser productivos laboralmente. ¿No? Una persona trabaja toda su vida, llega a una edad en la que no tiene más capacidad de brindar su fuerza de trabajo al mercado. Por lo tanto, esa persona se va a quedar sin ingresos.
en teoría. La lógica del sistema de seguridad social surge en que las sociedades saben que no pueden dejar a los individuos que dejan de trabajar por ser mayores, adultos mayores, como se dice ahora, a la intemperie, y como el Estado se tiene que hacer cargo de ellos, se va a tener que hacer cargo de ellos, generan lo que se conoce como sistemas de seguridad social o sistemas de ahorro compulsivo. La lógica de todo sistema de seguridad social es justamente un esquema donde te cobro impuestos hoy, que sos activo, que sos un trabajador activo, para que cuando dejes de generar ingresos tengas derecho a recibir una transferencia desde el Estado. Por eso, este concepto es clave para entender a qué se llama sistema contributivo, ¿no? Los sistemas contributivos son sistemas donde los individuos van a contribuir, de ahí el término, van a pagar impuestos durante su etapa activa, y esos recursos van a ser utilizados para financiar las transferencias de ingresos que van a recibir cuando ya no sean capaces de generar ingresos laborales. La pregunta clave, sí. ¿Vos podés elegir no contribuir al sistema? En ¿En Argentina, por lo dónde? menos, no. En ¿En Argentina no. dónde? No. Justamente, por eso es un sistema de ahorro compulsivo. O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta. Emilio eras, ¿no? ¿Quién me preguntó recién? Sí, 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 soy yo. Emilio, justamente esa es la pregunta. O sea, ¿por qué es compulsivo el esquema? ¿Por qué el mercado, por qué el Estado tiene que intervenir en un sistema de seguridad social? ¿Por qué no la sociedad deja que cada persona se arregle como pueda y el que quiera contribuir, contribuye, y el que no quiere contribuir, no contribuye? El tema de contribuir o no va también como que los que están financiando hoy están pagando a los que están retirados porque el sistema no tiene plata, está medio quebrado. Es Ahora decir, que vamos la a... plata de los que hoy están financiando, cuando llegue su momento, no va a estar, o sea, va a depender de que siga este sistema y haya gente laburando en el futuro, para ellos. Sí, efectivamente. Lo que tenemos que hacer hoy, si nos tenemos tiempo, es responder la primera pregunta: ¿por qué es una falla de mercado? ¿Por qué el mercado no puede resolver el problema de la seguridad social? Luego vamos a repasar la evolución de los distintos sistemas de seguridad social, y si hay tiempo... ¿qué pasó? ¿Se terminó el gráfico o no? Avanzaremos con las reformas. Acá viene la primera pregunta, a lo que me decía Emilio, ¿no? Emilio preguntó: en Argentina uno no puede elegir pagar o no pagar impuestos a la seguridad social, ¿no? Bueno, no solo en Argentina pasa eso. En gran parte de los países del mundo, de hecho, por eso es que nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo a estudiar la seguridad social. Oscar Cetrángulo, que es el titular de cátedra, dice que las finanzas públicas en Argentina, el problema de las finanzas públicas en Argentina es la seguridad social. El problema más importante del gasto público en Argentina, el problema más importante desde el punto de vista fiscal de la Argentina, son las jubilaciones, ¿no? Lo cual es lógico, porque cuando uno mira el presupuesto, uno va a ver que más o menos el 40-50%, hace muchos años, ¿no? Ya esto, 40-50% del presupuesto en Argentina nacional
en Argentina son los gastos en jubilaciones y pensiones. Ayer se bajó un 6% en teoría. ¿Qué cosa? El gasto se bajó un 6%. ¿Qué gasto? El gasto en pensiones y jubilaciones. ¿Un 6% de qué? De total, bajaron un 6% del presupuesto asignado. Por supuesto. No entiendo. En el 2021, comparado con el 2020, porque mucho del recorte puede ser quizá porque el año pasado hubo gastos extraordinarios por pandemia y este año no los tiene, entonces hay una disminución, pero en realidad no. En el Sí, histórico, en realidad, recortó. venía aumentando casi año a año. No sé, sí, calculo que con respecto al año pasado, es el ajuste. No, igual, ojo, hay que acordarse de Einstein. Einstein es el padre de la economía, aunque no lo querramos reconocer. O sea, cuando nosotros hablamos de gasto, siempre, grábenselo, tenemos que hablar de gasto en términos relativos. Entonces, independientemente de que el nivel de gasto en términos de presupuesto en términos de producto haya bajado o no, cosa que no sabemos en realidad. Porque, de nuevo, una cosa, o sea, ¿se acuerdan en matemática, cuando ustedes cursaban matemática? ¿Alguna vez escucharon la frase no podemos comparar peras con manzanas? Eso y Einstein son los principios básicos del buen economista. Yo no puedo comparar el gasto en jubilaciones del 2020 con el gasto en jubilaciones del 2021. Porque si hago eso, estoy comparando peras con manzanas, porque tengo por un lado el gasto ejecutado en el 2020 y por otro lado tengo el gasto presupuestado en el 2021. Una cosa es un presupuesto y otra cosa es una ejecución. No sabemos qué va a pasar con el presupuesto. Mejor dicho, no sabemos qué va a pasar. Ahí lo encontré, No sabemos. ¿no? Se redujo 6% de lo presupuestado para este trimestre. Ah, ok. Igual por eso, la recomendación es siempre mirar la ejecución, ¿no? Durante el año pasan cosas, como dice la frase famosa. Cuando uno tiene que hacer análisis de gasto público, el problema es que hay que tener paciencia, ¿no? Porque los gastos de ejecución de presupuesto tardan en salir. Pero eso es lo que nos va a decir nos va a permitir comparar. Entonces, insisto, como dice ese triángulo, en gran parte del mundo, de los países desarrollados, el presupuesto en el gasto público en jubilaciones y pensiones es muy importante. Muy importante, mucha plata. 8, por ejemplo, en promedio de la OECD da 8 puntos del producto. En Argentina, si memoria no me falla, creo que estábamos en, ahí está, 12%. Es un montón de plata. Ahora, ¿por qué los países tienen sistemas de pensiones públicos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. La primera teoría que nos permite explicar por qué el Estado debe ocuparse de la seguridad social parte de lo que en macroeconomía estudiamos como la teoría del consumo de Ando Modigliani. No sé si ustedes la estudiaron. Cuando yo estudiaba macroeconomía, la estudié. Ese profe es que la primera parte de la vida, tu consumo lo financian, bueno, tu padre o tu tutor, Exacto. después cuando trabajas financias tu consumo futuro.
Exactamente, ¿no? La teoría del ciclo del consumo de Ando Modigliani, otra vez me queda, acá tengo un problema, de PowerPoint me quedan siempre chiquitos, no sé por qué los gráficos. Vamos a ponerlo así. Justamente, como decías vos, Laureano, la teoría del consumo del ciclo vital es esta, ¿no? Tenemos un gráfico donde tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y es el ingreso y el consumo. Entonces, evidentemente, cuando no tenemos edad suficiente para trabajar, no generamos ingreso, pero tenemos consumo porque tenemos que vivir. Nuestros padres nos dan de comer, en algún momento empezamos a trabajar, generamos ingresos, pero nuestra curva de ingresos laborales es una típica función que tiene un máximo. Y por otro lado, nuestro consumo es una recta con pendiente positiva. Todo el tema de la teoría del consumo y más aún de la seguridad social es cómo se intermedia el exceso de ahorro o el exceso de ingresos en la etapa activa con el exceso de consumo en la etapa pasiva. No, la lógica, la primera respuesta a este gráfico que ustedes deberían pensar es, bueno, fantástico. Si yo soy una persona racional, ¿qué hago? En mi etapa activa ahorro y cuando dejo de trabajar, financio mi consumo con los ahorros. Justamente el punto es qué mecanismo existe que le permita al individuo ahorrar, ¿no? Los economistas llamamos suavizar el consumo intertemporalmente a lo que las personas normales llaman ahorrar. ¿Por qué el mercado no funciona como mecanismo de intermediación entre el consumo presente y el consumo futuro? ¿Qué puede pasar en una economía para que el sistema financiero no solucione este problema? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. La primera explicación que surge en la teoría, o sea, ¿por qué las personas no ahorran cuando tienen exceso de ingresos sobre consumo? La primera hipótesis